Ya, ahora sí, ya hemos esperado unos buenos minutos. Y justo sigue ingresando, che. Esos compañeros. Y ahora sí, yo creo que ya. Eh, ya hablábamos entonces del artículo 14, compañeros, como un preámbulo, ¿no? Del párrafo primero.
de esa capacidad de todo ser humano, de tener personalidad y la capacidad jurídica además. Capacidad jurídica en el sentido de tener, de poder aplicarse la norma en favor o a fin de cuentas en contra de las acciones que nosotros asumamos dentro de la sociedad, ¿no? El Estado prohíbe, sanciona discriminación fundada en sexo, color. Ahí nosotros estamos hablando ya de cualquier característica distinta que dentro de nuestro ser pudiese existir respecto a la forma en la cual nosotros tengamos las creencias religiosas, la identidad o orientación sexual, esa identidad de género, el origen, la cultura, cualquier otro tipo de característica respecto a esas, ¿no? A todos aquellos que nosotros podemos enunciar y que vemos desarrollados en el parágrafo segundo de este 14. Es el Estado, además, compañeros, quien nos garantiza, nos dice a todas las colectividades, a todas aquellas personas, sin discriminación alguna, obviamente, que tiene que partir del Estado ese aspecto, el libre y eficaz ejercicio de estos derechos que son establecidos ahora en esta Constitución, así como también en las leyes y cualquier otro tratado internacional que venga de la mano de nuestro 410 de la Constitución Política del Estado al hablar de ese bloque de constitucionalidad, o más allá de la jerarquía normativa en ese parágrafo segundo. En el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de todos aquellos de las que no pudiesen prohibirse. Las leyes bolivianas se aplican a todos nosotros, ¿no? Personas naturales, personas jurídicas, a todos aquellos bolivianos o a fin de cuentas extranjeros que se encuentren legalmente dentro del territorio boliviano. Los extranjeros o extranjeras tienen derechos a poder cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo algún tipo de restricción que ellos pudiesen tener respecto a la estadía que estén cumpliendo dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que son enunciados, compañeros, dentro de lo que es la Constitución Política del Estado? En esencia, entonces, hablar del artículo 15 nos deja ver con relación a los derechos humanos que los hemos visto muy de cerca. En primera instancia, a la vida, ¿no? El orden, ya saben que es indistinto, no habla de una jerarquía, el orden de poder referir estos derechos fundamentales. Todos aquellos que son mencionados en la Constitución, en los tratados internacionales y otros, tienen total relevancia en la forma de aplicabilidad sin necesidad de poder referir de que uno es superior a otro. Derecho a la vida, integridad física, psicológica y además sexual de todas estas personas. No existirá tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o cualquier otro que pudiese ser considerado como humillante. Compañeros, no existe pena de muerte. Con relación a lo que son los tratados internacionales, de la misma forma, bajo esa línea además, está ratificándose ese aspecto. Creo que ese tema lo hemos visto, hemos hablado de este tema específico, de la pena de muerte, incluso han habido algunas consultas de algunos estudiantes que también los he referido en clase, de la importancia además que existe dentro de los derechos humanos que ahora son plasmados en la Constitución Política del Estado a través de estos derechos fundamentales, el tener que considerar esta característica o en sí respetar la vida a través de la abolición de la pena de muerte, ¿no? Todas las personas, en esencia, las mujeres, derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como dentro de lo que nosotros entendemos que es la sociedad. La ley 348 disculpe compañeros,
La ley 348 de violencia contra la mujer, no sé si la han visto en una materia, la van a ver específicamente en alguna. Esta ley demasiado importante que de igual forma garantiza a las mujeres, aunque uno de los primeros artículos, no recuerdo muy bien si es el 20, 24 o algún artículo por ahí, hace referencia a que esta ley no hace distinción del sexo. Que no sé si los fiscales no entienden o no quieren aplicar, porque el momento de que se hace la denuncia por violencia familiar de un hombre, la andan rechazando. No sé si realmente es el criterio absurdo que tienen, aunque dice el mismo artículo de que no existe distinción de sexo sobre este tipo de situaciones. En un departamento como Cochabamba se admite la denuncia y en un departamento como Santa Cruz no se admite la denuncia. No sé realmente qué absurdo el criterio de tanto el fiscal departamental de la ciudad de Santa Cruz como de las fiscales además, que bajo ningún argumento pueden negar ese aspecto. Sin embargo, este parágrafo segundo del artículo 15 nos está haciendo referencia, ¿no?, a todas las personas, pero de manera particular podemos ver a las mujeres como un grupo vulnerable de la sociedad, ¿no? Donde es cierto, existen algunos aspectos dentro de la sociedad en los cuales se encuentran o son más volubles a sufrir este tipo de agresiones o violencia, ya sea física, sexual, psicológica, compañeros. Vemos en las noticias mujeres que son botadas en las calles, dopadas. Vemos detenciones de taxistas, compañeros, no estoy generalizando, pero era un chofer acá en la ciudad de Cochabamba que ha sido detenido y ese es un tema que se habló en el juzgado, incluso estaba hablando justamente con un abogado, y me hablaban de que existía una denuncia aperturada en contra de ese taxista, y justamente con algún oficial de policía también, que es un cliente mío con quienes hablábamos de ese tema, referían, ¿no?, de que circunstancialmente había sido detenido ese señor, esa persona, ¿no?, que hace quedar mal a un sector de la sociedad también, de personas que trabajan el día a día, como choferes de taxi y otros, ¿no?, con algunos, tendrían que ser algún medicamento que tenga benzodiazepinas, ¿no?, porque he tenido casos de violación específicamente donde se encuentra en la sangre, dentro de los estudios o análisis que realizan los médicos forenses a solicitud de nosotros las partes, se encuentra benzodiazepina. Ya sabemos que es una sustancia, yo que sé, química que de cierta manera tiene su detonante en el alcohol, que hace que la persona pueda perder esa capacidad física de poder reaccionar a una circunstancia y que es aprovechada por una tercera, ¿no?, quien puede abusar sexualmente o violar a esa persona, ¿no? Entonces existen casos específicos donde se lo ha reconocido ese señor, ¿no? Específicamente había la denuncia, el investigador se dio cuenta de que tenía las características que ella señalaba. Ella no quería continuar con la denuncia precisamente porque, según refieren, alguien del SLIM creo que filtró la información, salió en las noticias y bueno, ella por cuidar su imagen no quiso dar continuidad, pero sin embargo pudo identificarlo plenamente el señor y bueno, la mujer realmente es ese grupo vulnerable, así como los niños y las personas de la tercera edad, compañeros, que sufren ese tipo de situación, ¿no? Y es algo probado. No vemos un hombre constantemente que ha sido violado, ¿no? De haber, eso sí, ese tipo de situaciones existe. Pero sin embargo, o tal vez no se denuncia por vergüenza, como es lo que sucede con los casos de violencia familiar, artículo 272 bis de la ley 348, ¿no? No se denuncian, y cuando se denuncian no se le da la relevancia necesaria. Y en las situaciones de las mujeres a las cuales no se le ha dado la relevancia, el seguimiento a ese tipo de casos, han resultado fallecidas. Gracias a Dios no tengo ninguna clienta fallecida respecto a ese tema de violencia, porque hemos tratado de parar esa situación. El día de hoy también me viene una clienta, me refiere, el señor es muy violento, me da miedo,
los momentos que consume alcohol, realmente es un tema muy, muy complejo. Y es ahí donde entran estos derechos fundamentales y de los cuales además, a partir de esa Constitución del 2009, se ha visto la necesidad de poder darle un ímpetu distinto al Código Penal, con la creación de esa ley 348, que actualmente es mal aplicada por algunos fiscales, sí, ¿no? Y hay algunos aspectos donde, en base a informes psicológicos, es un tema muy complejo, compañeros, que me encantaría darles, que es, eh, que es penal 1, penal 2, para poderles realmente referir en la experiencia de los casos que nosotros tenemos, estos aspectos que espero que realmente sus docentes de materia penal les expliquen de esa manera, ¿no? Con relación al procedimiento, la forma de aplicación de la pena, o en sí, en todo caso, de la configuración del delito y estos aspectos. Hablábamos de ese tema, ¿no es cierto?, donde tenemos que parar ese tipo de situaciones, pero que a veces es malinterpretada, y ya también en base a un informe psicológico emitido por un funcionario del SLIM que no es muy preparado, ¿no? Se determina cierto tipo de afección frente a una situación que no ha existido, pero que un peritaje psicológico del IDIF viene, lo lapida al informe psicológico de un psicólogo que, bueno, no tenía la experiencia necesaria, y que tal vez incluso, no me quiero referir de esa manera, pero puede ser, y hay algunos casos donde políticamente ha sido designado y no tenía la experticia necesaria para poder determinar algo así, y afecta dentro del procedimiento a una persona que realmente puede que no haya ejercido violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces, hay muchas personas, he estado viendo muchos abogados, y realmente en algún momento me he visto en esa posición, de que existe muy poca valoración psicológica real. Hay casos en los que sí, no se puede negar, pero hay casos en los que parece que esos funcionarios lo hicieran ya nada más porque se siente que realmente parece que ha sufrido y hay que meterle nomás, ¿no? Y no es así, compañeros. Entonces, eso vamos a ver ya dentro de los procedimientos que ustedes vayan aplicando. Hay casos, como en todo, hay de todo, dicen, ¿no es cierto? Entonces, no quiero especificar ni decir, no hay eso, sin embargo, vemos mucho de esa situación, compañeros. Bueno, entonces, el Estado es quien va a adoptar esas medidas. Ninguna persona puede ser sometida a desaparición forzada. ¿Ha existido ese tipo de situaciones? Sí, ¿no? Por causa de circunstancia alguna. Generalmente los gobiernos, que son bien llamados de facto, dentro de los golpes de Estado, a quienes piensan distinto o diferente. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Un tema también muy, muy, muy complicado, porque no existe ni vemos de parte del Estado mucha fuerza respecto a este tema. No sé si es como el narcotráfico, algo que pudiesen tal vez, bueno, hacerse de la vista gorda. No estoy diciendo que sea así, compañeros, pero existe este tema, es muy, 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 muy difícil de hablarlo, porque hablamos de organizaciones internacionales que se dedican sobre este tema, ¿no? Entonces, hemos visto un menor de edad que apareció en Ecuador, no sé si han visto en las noticias, cómo ha llegado a Ecuador. He visto un tema específico de una mujer de La Paz que apareció en Perú, creo que incluso saltó del camión, no estaba siendo transportada. Qué grave esa situación de la trata y tráfico, es un tema que también tiene que resolver el Estado. Se prohíbe, no es solo prohibir, sino aplicar las políticas necesarias para que exista esa situación de la prohibición y la trata, tráfico de personas como un derecho fundamental que tenemos todos. Porque al ver un menor que aparece que un día está en su casa, sale a la tienda y al día siguiente aparece en Ecuador, compañeros, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hace el Estado respecto a la trata y tráfico de personas, compañeros? No es solo referir, cuídense, vean esto, sino actuar en base tal vez a inteligencia de la policía, que para eso está, y ver realmente estos grupos. Bueno, hay que ver realmente si se aplica, compañeros. Bueno, no podemos ahondar en ese tema,
puede ser tachado hasta de político ese aspecto, pero sin embargo es el Estado quien tiene que hacerse responsable y hacer cumplir cada uno de estos derechos fundamentales, como hemos visto en este preámbulo del artículo 13 al 14, perdón, ¿no? Estos aspectos importantes. ¿Qué más nos dice? Trata y tráfico, un tema muy álgido, muy agrio, muy complejo, compañeros, también. Que hay que hablar, al hablar de derechos humanos y tocar el tema de trata y tráfico. Dios, un curso ingresen a la página web en este caso, de las redes sociales de Defensoría del Pueblo, compañeros. Cuando lancen convocatoria para los cursos, hay cursos que hemos hecho sencillos, pero con mucho fundamento. Hablar de trata y tráfico, tenemos un curso en la Defensoría del Pueblo. Nos han dado lo que más vale más que el curso, el material que te dan para el estudio. Uy, al hablar de trata y tráfico, como les digo, compañeros, complicado. Artículo 16, entonces, dentro de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, compañeros. Además, con relación a lo que son los derechos humanos. Este aspecto está garantizado por el Estado, el agua, de que llegue el agua hasta el último lugar donde exista, donde viva una persona que es parte de esta sociedad. Sí, tiene que existir. Y además hay políticas que tienen que aplicarse. Son políticas públicas que tienen que ser aplicadas a partir de lo que ha propuesto un partido político ya. La alimentación. Esa alimentación que es garantizada a través del Estado, como vemos con esta situación de los desayunos escolares, garantiza a nuestros queridos, a nuestros hermanos, primos, sobrinos, hijos, esa situación. Por lo menos garantiza, pues no quiere decir que como padres de familia larguemos la mano y digamos, bueno, en el colegio le van a hacer comer. No, la responsabilidad sobre los menores, compañeros, otro tema que está plasmado como un derecho fundamental que tiene que aplicar el Estado, pero que también nosotros tenemos que dar ese argumento necesario para poder cumplir con las obligaciones que tenemos como padres, ¿no es cierto? Y que ya luego piden, denme dinero, entonces pues no saben si realmente ese dinero que ha sido entregado respecto a la alimentación de esos estudiantes, de estos menores que necesitan. Otro grupo vulnerable de la sociedad, los niños. El Estado tiene la obligación, compañeros, como un derecho fundamental, de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Hay estados, y leía, y todo, ¿no?, respecto al tema internacional. No me acuerdo, países de África, creo, están atravesando una hambruna. Sí, ya están los organismos internacionales, tienen que gestionar, ¿no? Países tratando de dar el apoyo, sí, pero hay que ver el tipo de política, el tipo de estado en el que se encuentran también para ver si es que llegan realmente a esos grupos que están atravesando, estas sociedades que están atravesando por esa situación, que su mismo estado no puede garantizar ese aspecto alimentario, está vulnerando los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a recibir en todos los niveles de manera universal, exhaustiva, gratuita, integral e intercultural sin ningún tipo de discriminación. La educación, otro fundamento importante, compañeros, sobre ese tema. La educación, otro, ¿no? Tiene que garantizar, ya les he referido, el Estado tiene la obligación de llevar los colegios a los lugares más alejados, garantizar la enseñanza, esa educación que necesitan, primaria, básica, todos estos quienes conformamos esta sociedad. Y estamos analizando la misma Constitución, ¿no es cierto? De manera importante, entonces ustedes ya tienen que relativizar. Personas, derecho a la salud, el Estado garantiza la inclusión, el acceso a la salud de todas las personas sin ningún tipo de exclusión ni discriminación. La salud, otro tema importante, ¿no? Sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo. Debería cubrir todo, pero bueno, no existe eso.
intercultural, participativo, con calidez, control social, se basa en principios de solidaridad, eficacia y corresponsabilidad, compañeros. Tema de la salud, otro tema, es por eso que quien se ha hecho cargo de las vacunas de manera total y no ha querido deslindar ese tipo de responsabilidad, no sabemos por qué, de manera departamental a los gobiernos autónomos municipales, no sabemos, pero lo ha hecho el mismo Estado. Hay que ver y deberían fiscalizar también los precios de esas vacunas para ver si realmente estaban acorde a los precios internacionales. Otro tema, ¿no? Pero por lo menos están tratando de garantizar la salud y están viendo que vacunas están venciendo y están tratando de dar una tercera dosis que realmente nos pone en duda. No sé de dónde sacó esa tercera dosis, hay que ver si realmente se aplica, no aplica, o a ver, algunos de ustedes tal vez se ha aplicado esa tercera dosis, me han referido que ya causaba una situación un poco más fuerte en el sistema, en nuestro sistema inmune, ¿no? Algunos compañeros de trabajo que me han referido que se han aplicado, sí que los ha lanzado contra la lona, como muy bien nos referían, por unos cuantos días, 2 días creo que me han referido, incluso algunos 3 días estuvo mal. Entonces hay que ver ese aspecto, ¿no? Es el Estado quien tiene que garantizar esa situación. Toda persona tiene derecho a un hábitat, una vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. ¿Se aplica? ¿No se aplica? El Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social, ¿no? La vivienda social, que ha sido también un gran logro dentro de lo que es la banca, mediante sistemas adecuados de financiamiento, que algunos creo que refieren, la verdad no he podido averiguar yo de manera personal, pero refieren de que hay algunas entidades financieras que no quieren cumplir con ese interés social, que ya están modificando, y bueno, otro tema, ¿no? Estos son derechos fundamentales, compañeros, en los cuales nos tenemos que basar para la convivencia dentro de la sociedad. Vamos a quedar acá, compañeros, estamos un tanto cansados también, seguramente todos ustedes de la jornada laboral, de la misma forma. Y vamos a culminar con lo que es este tema, la siguiente clase, y además, ya prestos a tener que cumplir, la siguiente semana, lunes, tenemos nuestro repaso, y entonces el día jueves ya estamos dando nuestro segundo parcial, compañeros. Vamos a quedar en este artículo 19, lo vamos a marcar de azul, y de esa manera vamos a continuar la siguiente clase con este tema, estos temas que nosotros estamos viendo que son realmente de mucha importancia dentro del estudio del derecho constitucional, esencialmente en esta primera parte. Quedamos acá, compañeros, tengan todos buenas noches, espero que con la misma, tengamos la misma asistencia, tal vez más, la siguiente clase, y algunos ya están saliendo, ¿no? Nos vemos, compañeros, buenas noches a todos, hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.